Continuando con el parcial 2, vamos a ver ahora los contenidos del bloque 3, que son este bloque 3 y el bloque 2, son los que son los contenidos que se van a evaluar. El bloque 3 es el ensayo literario. Bueno, recuerda que el porcentaje de este parcial es 30%. 20% va a corresponder al bloque 2 y un 10% a este bloque. En este vas a redactar un ensayo que va a valer 10%. Y recuerda que los productos serán entregados al docente al regreso a clases. Bien, los conocimientos de este bloque los recordamos, los retomamos: orígenes y desarrollo del ensayo literario, las características del ensayo literario, la subjetividad, el carácter dialogal, las digresiones, la temática libre, la estructura no rígida y los representantes del ensayo literario contemporáneo, sobre todo, que son autores latinoamericanos: Alfonso Reyes, Octavio Paz y Carlos Monsiváis, que son mexicanos, y Jorge Luis Borges, que es argentino, entre algunos otros personajes. Los aprendizajes esperados ejemplifica el origen y las características del ensayo literario, favoreciendo la expresión de su pensamiento crítico y reflexivo, mostrándose sensible ante las temáticas de su contexto. Plantea una postura ética y objetiva, desarrollando ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética, mediante la creación del ensayo literario que contribuye a ampliar su cosmovisión del mundo. Acá te presentamos un pequeño diagrama para que veas de forma general los contenidos de este bloque. Y bueno, vamos a dar inicio al origen y desarrollo del ensayo literario. Es el juicio un instrumento necesario en el examen de toda clase de asuntos, por eso yo lo ejercito en toda ocasión en estos ensayos. Es una cita de Michel de Montaigne. Michel de Montaigne fue un filósofo francés, escritor y prosista excepcional. Él fue el creador del género literario ensayo, ¿sí? Educado desde los 2 años por su profesor alemán, lo instruyó en el latín. Además, en 1572 comienza a escribir sus ensayos, en los que reflexiona principalmente sobre política y cuestiones militares. Apología de Ramón de Sibiuda es un texto que él escribió en 1576. Sin duda, en la actualidad, cuando ya nosotros escuchamos un ensayo, se nos viene a la mente practicar algo, ¿no? O hasta que nos salga más o menos bien, o que nos salga bien, o aceptable, ¿no? El ensayo dentro de la literatura es un texto en el cual se plasman las ideas que surgen cuando se analiza un determinado discurso o tema literario. Y entonces, estas conexiones que nosotros vamos haciendo cuando leemos una novela, cuando leemos un cuento o un poema, ¿sí? O cuando vemos una obra de teatro o la leemos, son aquellas ideas en las cuales nosotros vamos haciendo conexión sobre el tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo leo en estos momentos La peste de Albert Camus, inmediatamente lo voy a relacionar con la situación que estamos pasando ahorita con lo del COVID-19. ¿Por qué? Porque La peste de Camus nos habla de esta situación que pasó Europa por la peste bubónica, ¿no? Cómo se comportó la sociedad. Y entonces, yo al hacer esas relaciones, empiezo a analizar mi realidad a partir de un texto literario, ¿no? Bueno, el origen de la palabra ensayo proviene del latín exagium, que significa acto de pensar, ¿no? De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, y también como apunta Trigos Carrillo,
se nota esta raíz en las diferentes lenguas del mundo, ¿no? Por ejemplo, pues en español tenemos ensayo, en alemán e inglés es essai, ensayo en italiano, ensayo en portugués y en francés es essai. Precisamente el francés del siglo XVI es quien le da auge a este género. Como ya lo dije, fue Michel de Montaigne cuando publica sus essays en 1580. Aunque sí es verdad que hay muchos textos que emplean esta forma de escribir, ¿no?, sobre la reflexión y la meditación sobre algún tópico, es hasta que Montaigne los nombra y aclara, ¿no?, que solamente son situaciones en las que él piensa y en las que él reflexiona, ¿no? Bueno, de acuerdo a las características del ensayo, si quieres, lector X, leer cosas coherentes y transparentes y claras y enlazadas lógicamente y que tengan principio, medio y final y que tiren a enseñarte algo, búscalas en donde quieras, menos, aquí dice Miguel de Unamuno, que es un escritor español, y bueno, lo decía él a propósito de sus textos, ¿no? Porque un ensayo no tiene la verdad absoluta, ¿no? Bueno, entonces hay que recordar que todo texto tiene una estructura interna y externa, ¿no? Por ejemplo, ya vimos en un texto dramático que tiene elementos internos y tiene elementos externos, ¿no? Igual el ensayo pasa lo mismo, y pasa lo mismo con la novela, y pasa lo mismo con el cuento, y pasa lo mismo con la poesía. Incluso con los textos académicos pasa lo mismo. Por lo tanto, el ensayo pues no es la excepción, ¿no? Algunos aspectos internos del ensayo, es decir, que los vamos a encontrar a través de la lectura, son la subjetividad. Es decir, yo, este tema que voy a desarrollar, lo voy a hablar desde mi sentir y cómo lo estoy experimentando, bajo mi perspectiva, ¿no? Y el carácter circunstancial de la época. Haciendo referencia a la novela de Camus, de La Peste, yo voy a hacer una reflexión de mi realidad, ¿no? Pero desde donde yo la vivo, ¿no? Desde mi posición, no voy a hablar por la realidad, por ejemplo, no sé, de la gente de la sierra, ¿no? Porque esa no es mi realidad, ¿no? Entonces, mi subjetividad, la subjetividad va a partir de mi realidad, de mi pensamiento y sobre todo de mi conocimiento, de lo que se llama la biblioteca personal. Aquellos conocimientos que yo ya tengo, cómo los voy a ir entrelazando para darle coherencia a mi texto, ¿no? No decir solamente temas al azar, sino que estén relacionados desde mi subjetividad. El diálogo con el lector o el carácter dialogal, es decir, yo voy a pensar que alguien me va a leer, ¿sí? Y entonces yo voy a entablar un diálogo con quien me lea. No sé si me va a responder, no sé si me va a refutar, ¿sí? Pero al final de cuentas, esta es una de las características del ensayo, ¿no? Se da un discurso en el cual yo apelo a mi lector a que reflexione sobre lo que estoy diciendo. Las digresiones. La palabra digresión proviene del latín digresio, digresiones, y de acuerdo con el diccionario de la lengua española, es la acción y efecto de romper el hilo del discurso e introducir en él cosas que no tengan aparente relación directa con el asunto principal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo meter en mi ensayo literario en el cual estoy hablando de las epidemias o de las pandemias, y estoy haciendo esta relación entre la peste bubónica y el COVID-19, y de pronto puedo hablar de, no sé, el sarampión, que ya hay casos de sarampión, ¿no? Entonces, podría no tener relación directa, pero yo voy a hacer, lo que voy a escribir, voy a ver, voy a demostrar que sí hay una relación entre estos
temas que aparentemente no tendrían conexión. Vamos a ver un ensayo, un fragmento, una adaptación que hice del ensayo de José de la Colina, un escritor mexicano, que se llama Ramón o el juego con el mundo. Este ensayo hace alusión a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Entonces, inicia con, dice, la greguería, dijo usted, ¿no? Entonces ahí vemos que hay un diálogo con el lector, ¿no? Y después podría ser que el lector le esté diciendo, dije la greguería, ¿no? Y entonces ahí el autor hace un diálogo ficcional entre él y quien lo pueda leer, ¿no? Entonces, el inicio que está con un color diferente, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que es el diálogo con el lector, ¿no? Después, en color verdecito, más o menos, tenemos que es la subjetividad, ¿no? Dice, es decir, el infeliz, aunque lírico Canute, morirá después de recordar como el poeta José Manrique y también como el poesista Marcel Cruz, ¿no? Porque es subjetividad, porque, bueno, es lo que a él le parece, ¿no? Después de hacer ahí una disertación sobre la segunda acepción de greguería, es a la conclusión que él llega, ¿no? Y al final tenemos que hay una digresión porque está hablando de la greguería y después dice que es un humorista, ¿no? Yo no podría dar la definición canónica de humorista ni la de humorismo. ¿Hay alguna relación entre el humorismo y la greguería? Sí, ¿no? Entonces hay que recordar que una greguería es una definición de algo que prácticamente, que podría ser que no tenga relación con lo que se está definiendo, ¿no? Y bueno, en la actualidad del tema es esa persistencia del tema a través del tiempo, ¿no? Regreso a mi ejemplo de Albert Camus de la peste, entonces es lo mismo, es una enfermedad y lo vemos en la actualidad, ¿sí? Entonces sí hay actualidad del tema de el libro de la peste de Camus con mi realidad inmediata, ¿no? Y aquí en rojo dice el mismo Ramón intentó definir en bellos y sucesivos prólogos a sus recolecciones de greguerías, en el prólogo definitivo, el de total de greguerías, tras a la serie de antecedentes del género, y entonces el mismo Ramón hace una actualización de su tema greguerías, recopilando a Luciano, Horacio, Shakespeare, Lope, Quevedo, etc., hasta Jules Renard, Saint-Paul Santayana, y bueno, se le escapa Malcolm de Chazal con su Saint Platique, como dice José de la Colina, y vemos como algo que es, podría parecernos muy lejano para Ramón, es actual, ¿no? Entonces eso es lo que vemos en un ensayo. No es exhaustivo, entre otras, dice, la greguería es como esas flores de agua que vienen en Japón y que siendo como son, unos ardites echadas en el agua, se esponjan, se engrandecen y se convierten en flores, ¿no? No trata de abarcar todo el tema, ¿no? Solamente da algunos puntos en los que a él le parece que tienen conexión, ¿no? Entonces, no va a abarcar, porque es mentira que en un texto, incluso siquiera en una tesis, ¿no? De licenciatura, de maestría, de doctorado, se puede abarcar un tema, se puede
totalmente definirlo y abarcar todos los ángulos. ¿Por qué? Porque cada quien le puede dar un enfoque diferente, ¿no? Entonces, yo no lo hago exhaustivo porque es algo en lo que estoy reflexionando, pero tal vez después, más adelante, mis vivencias, ¿sí? Mis experiencias, buenas o malas, me den más material para regresar a ese tema y desarrollarlo, ¿no? Entonces, no es exhaustivo, no pretendamos en un texto poner todo porque no lo vamos a lograr, ¿no? Bueno, y ya tenemos, esto es en sí lo que abarca el tema de ensayo literario. Es una reflexión a modo personal siempre, en la cual vamos a argumentar, ¿sí?, nuestro punto de vista sobre un tema literario, ¿no? No vamos a descubrir tampoco como que el hilo negro, pero siempre es importante tratar de ver un poco más allá de lo obvio en un texto, ¿no? Buscar algo que tal vez a alguien se le pasó o un tema que por ser muy pequeño dentro del texto no se tome en cuenta, ¿no? Siempre se tome lo que es más obvio en el tema, la temática principal, y las temáticas pequeñas que se van desarrollando en un cuento, en una novela, sobre todo una novela, siempre se dejan de lado. Y a veces esas nos dan más material para poder hacer un ensayo, para poder vincularlo con otros temas, ¿no? Bueno, entonces el producto que vas a entregar aquí va a ser un ensayo literario. Y bueno, para hacer este tema, básate en los temas del bloque 2 del teatro antiguo al contemporáneo. Tiene bastantes puntos de los cuales puedas pensar o hacer tus reflexiones. Eliges un tema, investigas un poco más sobre ese tema y siguiendo las características internas y externas, redactas un ensayo de una cuartilla donde expongas tus ideas de manera clara y precisa. Recuerda siempre que hay que también argumentar, ¿no? No olvides revisar la ortografía y la redacción y no olvides poner tus datos de identificación, tu nombre completo, grupo y grado. Recuerda consultar tu libro de texto y realizar los ejercicios que vienen en él para reforzar este tema. También puedes consultar en la medida de las posibilidades recursos en línea, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del segundo parcial. No olvides revisar tus productos y entregarlos a tu docente al regreso a clases. Recuerda que son 3 productos. Consultar tu libro de texto para reforzar lo visto en este video. Realizar los ejercicios pertinentes a los temas y lávate las manos frecuentemente. Quédate en tu casa en esta contingencia de salud. Es por el bien de todos. Gracias.